Buenas tardes. Nos encontramos con Verónica Natalia Antelo, quien es profesora de enseñanza media y superior en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, orientada en filosofía clásica. Ha participado de numerosas jornadas y congresos de filosofía clásica en Latinoamérica. Actualmente realiza su tesis de licenciatura de filosofía en la Universidad de Buenos Aires y desarrolla proyectos como adscrita en la materia de griego filosófico en la misma universidad. Y bueno, le damos la pauta para que Verónica nos pueda ilustrar en torno a los endoxa. Y pues te dejamos la palabra, Verónica. Muchas gracias por aceptar la invitación. Hola, ¿cómo está? Bueno, gracias también por invitarme. Bueno, el tema de hoy es la función de los endoxa en la ética nicomaquea. Sabemos que los tratados éticos de Aristóteles son los primeros textos de la literatura universal en donde la ética es abordada como una disciplina filosófica independiente. La ética nicomaquea tiene como tema central la eudemonía, en donde argumenta que todos los hombres consideran que la filosofía es el bien práctico supremo. Sin embargo, no todos la entienden de la misma manera. Algunos la identifican con el placer, otros con la riqueza y otros con los honores. Notamos que las investigaciones de Aristóteles se combinan tanto el método científico como el dialéctico. Este último recoge las opiniones recibidas, las más plausibles o razonables, de algunos sabios o autoridades del pasado, que son los llamados endoxa. Estos endoxas son una serie de opiniones generalmente admitidas o consagradas por consenso que por eso son plausiblemente verdaderas. Es decir, dichas opiniones son de gran importancia para la investigación en la filosofía práctica. Vemos que trata de demostrar la importancia que tienen los endoxa en el método dialéctico que utiliza Aristóteles en sus escritos sobre la filosofía práctica y los usa para poder argumentar y llegar a una conclusión. En Tópicos explica cómo los utiliza los endoxa y que luego los aplica en la ética nicomaquea para su investigación sobre la felicidad. Bueno, entonces, primero voy a explicar los endoxa en tópicos, porque es básico. Es decir, en la elaboración aristotélica de la dialéctica, así como su idea sobre retórica, los endoxa ocupan el lugar central. Con este término alude a la naturaleza peculiar de las proposiciones, que constituyen la premisa del silogismo dialéctico. Aristóteles define el silogismo como, leo, un discurso en el que puestas algunas premisas, alguna cosa distinta de ellas se sigue necesariamente a partir de ellas. Luego hace una distinción entre lo que es un silogismo demostrativo del dialéctico. Dice, hay demostración cuando el razonamiento parte de cosas verdaderas y primordiales o de cosas cuyo conocimiento se origina a través de cosas primordiales y verdaderas. En cambio, es dialéctico el razonamiento construido a partir de cosas plausibles. Entonces ya en el inicio de Tópicos, Aristóteles declara cuál es el objetivo del tratado. Dice, el propósito de este estudio es encontrar un método a partir del cual podemos razonar, partiendo de endoxa, acerca de todo problema que se nos proponga, y que nosotros sostendremos un enunciado, no contestaremos nada contrario a este. Si bien el término endoxa se ha traducido de diferentes maneras, prefiero no traducirlos, pero sí voy a explicar lo que significa. Entonces, al analizar el término endoxa utilizado en tópicos, vemos que Aristóteles busca un método universal que no parta de principios cuya verdad nos es conocida, es decir, utilizando como premisa de razonamiento a estos endoxa. Entonces, puede significar plausible o verosímil, pero también en otras temáticas y funcionando ya como adjetivo, puede significar ilustre o famoso. Esto nos indica que lo endoxon parece interpretarse según el contexto en donde se encuentre. A su vez, se debe considerar el doc, que remite al verbo dokein, y el campo semántico de la doxa. En ese sentido, los endoxa son también opiniones generalmente admitidas. Son cosas que parecen bien a todos, o a la mayoría, o a los sabios, y entre estos últimos, a todos, o a la mayoría, o a los más conocidos y reputados. Esto es que las opiniones generalmente admitidas nos dan un cierto conocimiento. Entonces, estos endoxa refieren a una serie de opiniones generalmente admitidas
o consagradas por consenso y que son los enunciados plausibles. Entonces, ahora, retomando los citados en tópicos, notamos que busca un método universal que no parta de principios cuya verdad nos es conocida, es decir, una verdad que se puede mostrar, sino a partir de principios dialécticos. Aristóteles explica el concepto de dialéctica, lo cual lo cualifica como un método o un modo de proceder, y por consiguiente no es una ciencia, sino más bien es un arte o una técnica o un instrumento. Entonces la argumentación dialéctica es justamente un silogismo, es decir, un gran descubrimiento de la lógica aristotélica, donde afirma que es un discurso en el que, puestas algunas premisas, alguna cosa distinta se sigue necesariamente a partir de ellas. Luego hace la distinción entre demostrativo y el dialéctico, hace esta distinción entre los dos silogismos, y el primero parte de premisas verdaderas que son demostradas, en cambio el silogismo es dialéctico cuando utiliza premisas que pertenecen a la opinión. Entonces, la diferencia entre razonamiento dialéctico y demostrativo es que en el demostrativo parte de premisas verdaderas, apodícticas e indiscutibles. El razonamiento dialéctico, en cambio, parte de enunciados plausibles, es decir, endoxa. Lo que varía en las premisas, lo que varía son no la estructura. Entonces, la ausencia de premisas verdaderas hace que Aristóteles utilice premisas aceptadas por todos o por la mayoría o por los sabios, con la presunción de que ellas sean aceptadas también por el interlocutor con el que se tenga que trabajar. En cuanto a las premisas de razonamiento dialéctico, ¿cuáles deberían ser aceptadas y cuáles no? Entonces Aristóteles nos especifica que un razonamiento erístico es el que parte de cosas que aparentan ser endoxas, pero no lo son, así como también aparentan ser un razonamiento. Entonces, que parte de un endoxa o de cosas que aparentemente sean ser endoxa, pero que no es razonamiento. La dialéctica que parte de endoxa parte de silogismos verdaderos y propios, mientras que la sofística parte de endoxa que son en apariencia, pero son argumentos erísticos. Enrico Berti afirma que el propio Aristóteles distingue claramente endoxas genuinos y meramente aparentes, tales como los que se emplean en los razonamientos erísticos, donde se revelan rápidamente su falsedad ante un análisis más detenido. Es decir, que los endoxa tienen su contracara, que son estos argumentos erísticos, los cuales son admitidos fácilmente por todos, por su familiaridad, pero por algún otro motivo insignificante, pero si se razona bien sobre ellos se puede percibir su falsedad. En cambio, los que deben ser aceptados dicen que nos dan cierta pauta. Dice, admitir bien las opiniones de todo el mundo o bien la de la mayoría, bien la de los sabios y de estos, ya sea todos o bien la mayoría o bien la de los más conocidos o las que no sean contrarias a las opiniones manifiestas. Y por último, todas las opiniones son conformes a una técnica. El pasaje coincide con la definición de Endoxon, pero lo llamativo radica en la parte que dice que las opiniones son como manifiestas. Entonces aceptará aquello que no sea contrario a los doxai de los hombres, es decir, que son hechos lingüísticos pertenecientes a la realidad lingüística de la sociedad. Esto es que no se puede admitir una proposición o premisa que vaya en contra de los hechos, tal y como se nos aparecen. En la Ética Nicomaquea, libro séptimo, Aristóteles discute sobre la incontinencia, la crasidad, diciendo que aquí, como en otros casos, debemos establecer los fenómenos y comenzar considerando las dificultades, y a pesar de justificarlas, si es posible, todas las concepciones comunes sobre ellos, todos los estados mentales, o en todo caso la mayoría de ellos, o los más importantes. Bien, acá David Ross nos traduce fenómena como hechos observados, lo cual sería correcto en observaciones empíricas. Sin embargo, eso no es el sentido de este pasaje, porque, según Owen, en primer lugar, lo que Aristóteles procede a enumerar no son hechos observados, sino los endoxas, que son concepciones comunes a todas las cuestiones. Y Aristóteles concluye que estos son legómanas, es decir, las cosas dichas. Los legómanas resultan ser parcialmente cuestiones
del uso lingüístico. Y en segundo lugar, Aristóteles toma la afirmación de Sócrates, que piensa que actuar en contra de una convicción o en contra de lo mejor, lo hacen por ignorancia. Y dice que eso es en total conflicto con los fainómena. Dicha afirmación de Sócrates no encontraría en contradicción con los hechos, sino que estaría comúnmente acerca de la cuestión. Las ciencias serán uno de los elementos principales para la búsqueda de estos puntos en común entre la dialéctica y la argumentación de la filosofía práctica, ya que las ciencias prácticas tienen por objeto las acciones humanas. Eso significa que podemos encontrar ciertas regularidades, esquemas básicos, típicos para los valores morales que caracterizan las acciones de los hombres. Una proposición que contradiga los fenómenos no puede ser aceptada, ya que dejaría de ser plausible, llevaría al absurdo o contrarias de la voluntad común. Aristóteles exige que haya un consenso, que se sea un criterio de coherencia con lo que sea plausible. Es así como que apela a la coherencia como un signo de reconocimiento de la presencia de la verdad. De esta manera hace la distinción entre endoxageninos y los que son meramente aparentes, que los que lleva a que los lleva a conflictos insolubles. El contrario de un endoxa sería un adoxon, es decir, una opinión implausible. También es de suma importancia la distinción que hace respecto a las premisas dialécticas, ya que las hay éticas, físicas y lógicas. Una manera de distinguirlas radica en el objeto de razonamiento que utilice. En tópico 105b30 dice: así pues, para la filosofía hay que tratar acerca de las cosas conforme a la verdad, mientras que para la opinión se han de tratar dialécticamente. Este pasaje afirma entonces que la dialéctica no tiene una relación con el conocimiento, sino más bien con una operación con el criticar y argumentar. Aristóteles habla de silogizar. Ese sería el tipo de argumentación, perdón. Siendo que la dialéctica no parte de premisas verdaderas y primeras como la demostración, sino de premisas pertenecientes a la opinión, tiene la capacidad en relación a todo problema propuesto. En tópicos afirma que la dialéctica es una técnica argumentativa donde el dialéctico pregunta y hace objeciones. En cambio, al filósofo lo que le interesa de las cosas sobre las cuales razona sean verdaderas y conocidas, para establecer un razonamiento científico. Si la dialéctica no se ocupa de la verdad, entonces la filosofía, incluida la filosofía práctica, parecería no servirle la dialéctica. Sin embargo, Aristóteles mostrará en qué sentido la dialéctica es útil para la filosofía, aun cuando no se trate de la verdad. Notamos que la dialéctica es un añadido útil para la filosofía y la ciencia, porque ver las dificultades respecto a dos caras de un tema se hace más fácil discernir lo verdadero de lo falso. Es una ayuda para agilidad mental y un pensamiento claro en general, de una naturaleza que le sirve a la filosofía. Entonces la dialéctica tiene diferentes usos: para ejercicios, para conversaciones y para los conocimientos científicos y filosóficos. Estos últimos son los que nos interesan, ya que por medio de la dialéctica como método podemos discernir lo verdadero de lo falso. En un pasaje hacia el final de Tópicos menciona la utilidad que tiene la dialéctica en la filosofía y dice: el poder ver y haber visto globalmente las consecuencias de cada una de las hipótesis no es una herramienta pequeña tanto para el conocimiento como para la prudencia filosófica, pues solo resta elegir correctamente una de las dos. Pero para un asunto tan necesario como este, den buenas dotes naturales, y esta es verdaderamente buena disposición natural. El poder escoger correctamente lo verdadero y rechazar lo falso es precisamente los naturalmente dotados pueden hacer bien. Entonces, con el del libro 1, 101a, 33, se puede ver con claridad la utilidad que tiene la dialéctica para la filosofía. Ahora, los razonamientos dialécticos en la ética se pueden utilizar premisas tales como, por ejemplo, acá hay un ejemplo, dice: si acaso es preciso obedecer más a los padres o a las leyes en caso que desentonen,
Bueno, el trabajo dialéctico es enunciar las premisas y objeciones pertinentes para argumentar a favor de alguna de estas opciones, sin importar si es verdadero o falso, ya que su objetivo principal sería vencer al interlocutor. Este es en el caso de los dialécticos o sofistas. En cambio, el filósofo se ocupará de separar lo verdadero de lo falso sin importar lo que el interlocutor opine. De este modo, la dialéctica le es útil a las investigaciones filosóficas para tomar decisiones prudentes en el marco de la cuestión o conflicto ético. La razón fundamental para que la dialéctica difiera de las ciencias reside en que sus premisas son opinables. Entonces, las premisas dialécticas son los endoxas esencialmente pertenecientes a la opinión y como tal no tiene criterio intrínseco alguno que le permita establecer como verdad. La ética solo puede ser estudiada a partir de premisas dialécticas, dejando de lado los razonamientos demostrativos. Bueno, ahora vamos a la parte del tratamiento de los endoxas en ética nicomaquea, ¿sí? En los primeros libros, en el primer capítulo del libro 1 de la ética nicomaquea se determina cuál es el objeto de estudio, que es el bien supremo del hombre. Dicho bien supremo constituye no solo el tema de estudio, sino también el propósito o fin mismo. Y a su vez, Aristóteles afirma que el presente estudio no es de otros, pues no investigamos para saber qué es la virtud, sino para ser buenos, ya que de otro modo ningún beneficio sacaríamos de ello. Pero, ¿cuál es ese bien supremo que entre todos los hombres constituye el bien último de las acciones? Ante esta pregunta, Aristóteles sostiene que hay un acuerdo amplio que es la eudemonía, la felicidad. Pero también hay un acuerdo en que se lo consigue como vivir bien y obrar bien. Sin embargo, existe un gran desacuerdo en lo que es la felicidad. Hay diversas opiniones acerca de lo que constituye la felicidad. Para unos radica en el placer, para otros en la riqueza, para otros en los honores, para el enfermo radica en la salud y así sucesivamente. Entonces, el objetivo de esta sección, lo que vamos a hacer es mostrar el método dialéctico que utiliza Aristóteles en la ética nicomaquea y la importancia que tienen los endoxa. Habíamos dicho que en el caso de las ciencias naturales parten de hechos concretos, del mundo de las experiencias y de las fenómenas, en busca de principios. En el caso de las ciencias prácticas, no encuentro un sentido estricto en ninguno de estos dos grupos, pero se puede decir que se asemeja más a las ciencias naturales debido a que parten de ciertas apariencias, es decir, las acciones que hacen los hombres en medida en que se nos aparecen y constituyen los fenómenos. Entonces Aristóteles afirma que solo podemos acceder a la verdad en asuntos de un modo típico y esquemático. Esto es que solo puede haya regularidades en el esquema básico y típico para los valores morales de las acciones humanas. En el libro 7 de la ética está dedicada a la consideración de la incontinencia como aquello a lo que hay que rehuir. El 1145 B2 y siguientes hace la aclaración del carácter metódico y enumera algunos elementos que son fundamentales para la ética. Es necesario, tal como para en otros casos, establecer los fenómenos y primeramente recorrer las aporías que se nos presentan, exponer así, en mayor medida, todos los endoxas relacionados a las pasiones, y si no, aquellas que son los principales. Pues si acaso se resolvieran las dificultades y los endoxas subsistieran, el asunto estaría suficientemente expuesto. Entonces, lo que hace evidente es que hay dos requisitos que se deben satisfacer en el campo de la ética. Primero son establecer el objeto de estudio y los fenómenos en cuestión. Debemos resolver las dificultades que se presentan y corroborar que los endoxa existentes sobre el asunto queden firmes. La cuestión es, ¿qué indican los fenómenos? Que suelen ser un panorama confuso porque pueden tener contradicciones, ya que refleja los desacuerdos entre los hombres, pero hay que resolver una controversia que se pueda presentar. Esto hace que se note una sinonimia entre fenómeno y endoxón, en donde se formarán mutuamente. Parece afirmar que todo argumento dialéctico parte de fenómeno. Entonces las apariencias se nos presentan en su diversidad y contingencia de acuerdo con estas creencias y opiniones,
Y a su vez las creencias comunes se formarán a partir de aquello que no se nos aparece, formando este mundo de la experiencia. Así los endoxas son una especie de apariencias al pertenecer al campo de la opinión generalmente aceptada. Estos competen en la opinión, pero también pueden considerarse que son parte de la tradición y la cultura del pueblo, el cual es fundamental para formar una ética. En cuanto a la discusión sobre la felicidad que mencioné anteriormente, Aristóteles dice, sobre su nombre casi todo el mundo está de acuerdo, pero tanto el vulgo como dicen que es la felicidad y piensan que vivir bien y obrar bien es lo mismo que ser feliz. Pero lo que es la felicidad discuten, porque no todos lo explican del mismo modo, ni el vulgo ni los sabios. Aristóteles se ocupa entonces tanto de la opinión de la mayoría como la de los sabios, debido a que los endoxa no solo reflejan la opinión de los sabios, sino también la de la mayoría. En pocas palabras, los hechos tal como se nos aparecen, estos painómenas, no son otra cosa que los hechos como los nombramos con el lenguaje, los legómanas, lo que lo constituye. En una instancia, las opiniones generalmente admitidas son un asunto determinado. Debemos considerar estos aspectos en conjunto, ya que hay una remisión implícita en cada uno de ellos a los otros. Es decir, que es una cadena que va desde los hechos, tal como se nos aparecen, hasta las cosas dichas, lo que hace que debemos cerciorarnos de que los primeros no contradigan a los segundos, debido a que las opiniones surgen de los hechos y viceversa. Para la ética, los endoxa y los painómena constituyen el punto de partida, así como la cribella absoluta y la necesaria de las matemáticas es desplazada por lo contingente y el fundamento deductivo es reemplazado por uno estrictamente argumentativo. La filosofía práctica, como todas las ciencias, busca demostrar una verdad, y por eso no es simplemente un discurso persuasivo, pero las demostraciones que ellas realizan no tienen la misma exactitud que las demostraciones matemáticas, las cuales valen siempre y demuestran necesariamente son verdaderas, sino que valen por lo general, es decir, la mayoría de los casos, pero por lo tanto también hay excepciones. Se trata entonces de un discurso argumentativo, pero es más flexible que aquel de las ciencias, en particular como las ciencias matemáticas. Siguiendo lo analizado, podemos concluir tanto los Phaenomena como los Endosa son fundamentales para la filosofía práctica y que la ética nicomaquea está guiada por este método dialéctico. Podemos afirmar que los endoxas son el punto de partida para la dialéctica tanto como para la filosofía práctica. Si bien la dialéctica no nos lleva a la verdad que buscamos para la ética, debemos afirmar que será uno de los pasos fundamentales si se quiere alcanzar ciertos datos firmes. La filosofía práctica tiene en común, como la teorética, el hecho de buscar la verdad, es decir, un conocimiento que son efectivos en las cosas, y de buscar también su causa. Su diferencia respecto a la filosofía teórica es que esta última verdad es el fin en sí misma, mientras que para la filosofía práctica la verdad no es el fin, sino un solo medio en vistas de las acciones humanas. La ética no pretende ser un estudio científico como la psicología, la ciencia física, la ontología. En la dialéctica se discute a favor y se eliminan las contradicciones a partir de las opiniones, los cuales ayudan a conocer los principios propios de las ciencias singulares y el sentido que le es útil. Bueno, muchas gracias por escucharme. No, perfecto, estimada Verónica. Te agradecemos también la reflexión. Me llama mucho la atención que es necesario, y esto creo que también forma parte de la reflexión en torno a lo que es mencionado, es necesario plantear que no solamente es la objetivación o la concreción de un tipo de conocimiento, sino también las operaciones o las estructuras de las cuales se parte para llegar a ese tipo de conocimiento, ¿no? Y los endoxa forman parte de ese tipo de focalización que permite la comprensión y la complejidad específicamente del conocimiento, ¿no?
Estaba recordando mucho un pasaje de Gustavo Bueno en sus ensayos materialistas, donde menciona que precisamente si solamente se parte de la materia ontológico especial, segundo genérica, o de la terciogenérica, no podemos comprender que existe una gama más compleja en la concreción de ese conocimiento, ¿no? Y creo que esto, por eso es importante lo que nos estás mencionando, ¿no? Precisamente porque hay que también focalizar ciertas operaciones que se encuentran intrínsecas en la síntesis de ese conocimiento, ¿no? Entonces, me parece fundamental lo que estás mencionando. Te agradecemos también la reflexión que nos has proporcionado y no sé si quieras finalizar con algo. Si no, de todas formas, yo te agradezco también por tu apoyo y también por tu tiempo para exponer estos temas. Bueno, no, no tengo más nada que agregar que se me ocurra en este momento. Y, igual, muchas gracias por la invitación. Como siempre es un placer estas entrevistas. Perfecto, estimada Verónica. Pues entonces te agradecemos mucho y pues nos despedimos y ojalá tengamos otra oportunidad para seguir reflexionando en torno a los clásicos. Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias a ustedes.